¿Qué tal, amores? Espero que estéis muy bien. Yo hoy estoy un poco afónica, pero como os voy a enseñar un modelo tan fácil, no voy a tener que hablar mucho y os voy a poder enseñar este patrón con mi afonía y todo. Lo único que espero es que se me entienda y que se me oiga bien, ¿sí? Bien, pues yo he utilizado este hilo mercerizado que ya no está en el mercado, es un hilo de Katia, está descatalogado, pero bueno, es un hilo normal, puede ser un algodón sin que sea mercerizado, puede ser un acrílico, lo que queráis, y podéis trabajar con el número de ganchillos que queráis y con el grueso que queráis. Ya veréis que la medida la va marcando el patrón y no hace falta contar los puntos ni poner los mismos que yo ni nada de nada, ¿sí? Esto es lo que me ha sobrado de los 4 ovillos de los 4 colores de 50 gramos. Bueno, alguno incluso estaba empezado, o sea que con 50 gramos si hacéis 4 colores, depende del tamaño, ahora lo veremos. Y si no, podéis utilizar pues colores diferentes, más colores, ir haciendo una raya de cada color, en fin, podéis divertiros a lo grande. Entonces voy a empezar con este mismo que quizás se verá más. Y vamos a hacer tantas cadenetas como necesitemos desde la parte más saliente del pecho hasta el largo que queramos. Si lo queremos a la cintura, si lo queremos como un top así para enseñar un poquito más de barriguita, como nos guste. Ya sabéis que a mí me gusta hacer cadenetas que sobren, porque así en la primera vuelta que ya está el punto trabajado y se ve un poquito mejor, pues ya lo podemos medir más fácilmente. Bien, pues cuando ya tenemos la largada, vamos a empezar subiendo con 3 puntos de cadeneta, que va a ser el primer punto alto, y ahora en el cuarto hacemos el segundo punto alto. Vamos a hacer un punto alto en cada cadeneta, pero cogiendo solo una hebrita, solo esta de aquí. ¿Veis? Ahora es cuando realmente esto da la medida más auténtica que solo con las cadenetas, porque las cadenetas ceden mucho y nos podemos confundir. Bien, entonces imaginaros que ya es hasta aquí, aunque nos sobren cadenetas, no pasa nada. En la última cadeneta vamos a hacer 5 puntos altos. Cinco. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora si queremos podemos marcar el del centro de estos 5, que se ve perfectamente, pero bueno, nos puede ir todavía mejor. Le ponemos un marcador, ¿veis? 1, 2, el tercero, 4 y 5. Esto luego lo podemos deshacer perfectamente, lo guardamos aquí y continuamos por el otro lado. Igualmente con puntos altos. Ahora ya sí podemos coger las 2 hebras. Se puede hacer al revés, primero coger las 2 hebras y ahora una, pero a mí me gusta más así, me resulta más cómodo.
y el último, que eran las cadenetas de subida. Pues veis, cortamos el hilo para cambiar de color. Si no cambiáramos de color, pues simplemente damos la vuelta y continuamos. Voy a empezar por este lado. Enganchamos el otro color y otra vez 3 cadenetas de subida, y aquí ya podemos ir perdiendo este hilo. Lo ponemos por aquí detrás y conforme vamos tejiendo lo vamos escondiendo. Así, un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Cuando llegamos al punto que tenemos el marcador, es aquí donde van a ir 5 puntos altos de nuevo. 1, 2, 3, 5. Y podemos marcar de nuevo el central. 1, 2, el tercero. Aquí. Y seguimos con puntos altos hasta el final. Volvemos a cortar. Si hiciéramos 2 vueltas de cada color, que también queda bonito, pues entonces cortaríamos cada 2 vueltas. Pero así tiene que ser cada vuelta. ¿Veis? Esto ya va cogiendo forma. Esto sería la cintura o la parte baja. Esta es la parte más saliente del pecho. Y por aquí va aumentando hacia el tirante. Volveríamos a cambiar el color. No pongo el oscuro porque se ve peor. Y otra vez la misma operación. Enganchamos en la tercera cadeneta de subida, tres cadenetas para el primer punto alto y vamos perdiendo el hilo. Hacemos puntos altos hasta llegar al marcador. Aquí quitamos el marcador y otra vez 5 puntos altos en el mismo punto. Marcamos el tercero. Y seguimos. Bien, pues ya está. Volvemos a cortar, aseguramos y ya está. Bien, pues veis, esto ya va haciendo un poquito de cazuela, que es la forma del pecho. Y esto va haciéndose ancho. O sea que la largada que hemos decidido desde la parte más saliente del pecho hasta la cintura es esta. Y la que va creciendo de alto es la que va de la parte más saliente del pecho hasta el tirante.
y de ancho hasta la mitad del ancho del delantero. Esto podéis ir repitiendo vueltas con una secuencia de color, con 2 vueltas de cada color, con cada color diferente. Si tenéis restos de diferentes colores, a ver, es conveniente que sean del mismo grueso, porque si no una daría más que la otra, y así hasta que vosotros os pongáis esto así en el pecho y tengáis aquí la mitad del ancho del delantero y el largo de aquí hasta aquí, que os cubra lo suficiente para hacer el tirante. De estas piezas hay que hacer 2, porque esto es la mitad del delantero, y ahora nos vemos a ver cómo han quedado y cómo las juntamos. Pues cuando ya tenemos las 2 piezas iguales, con el ancho que nos vaya bien a cada uno, hemos dado las vueltas necesarias, lo que tenemos que hacer es juntar la costura central por aquí hasta el punto del escote también donde nos vaya bien. Lo podemos hacer con aguja de coser o con el ganchillo, como lo estoy haciendo yo. Nos encaramos bien derecho contra derecho y vamos tejiendo un punto deslizado o un punto raso, como cada uno le llame. Cogemos las 2 hebras de cada punto y vamos cerrando con un punto deslizado. Pinchamos las 4 hebras, también como tengáis costumbre, si queréis coger solamente la hebra de fuera o la de dentro, en fin, como cada uno tenga costumbre, y si no, pues con aguja de coser y listo. La cuestión es que esto vaya quedando cerrado. ¿Y cuánto trozo? Pues bueno, luego lo mediremos todo, pero esto es mejor probárselo encima y hasta donde vosotros queráis llevar el escote, si lo queréis más escotado o menos, no tiene más. Es mejor ir cerrando e ir probando. Y ahora lo voy a cerrar hasta aquí, se lo pruebo a Natalia, lo ajusto y ya podemos empezar la espalda. Para tejer la espalda vamos a empezar por uno de los costados, da igual el que sea, por el lado del derecho pues mejor, porque vamos del derecho. O sea que enganchamos aquí en el primer punto y vamos a hacer lo mismo, seguir la secuencia de colores o colorines o no seguir ninguna y hacer puntos altos. O sea que igualmente subimos con 3 cadenetas y seguimos escondiendo el cabo y un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Y así continuamos. De momento yo me he puesto un señal que coincide con el escote, donde está cerrado el escote. Pero igualmente este top es un poco cuestión de ir probando. Lo podemos hacer más baja la espalda o menos. Yo hasta aquí creo que va a ir bien. Y en cuanto al tejido, pues es un tejido recto hasta poder cerrar la espalda al otro lado. O sea que vamos a trabajar toda la espalda en sentido horizontal. La podéis hacer lisa o con otro, como queráis. Solamente es ir tejiendo recto y las filas tan largos pues como en la altura de espalda que os convenga. Las vueltas que tenemos que tejer para la espalda un poco será la medida del delantero aproximadamente. Aquí podemos jugar, pues si el delantero nos ha quedado un poco justo, hacer un poquito más de espalda o viceversa. En principio voy a hacer el mismo trozo que los 2 delanteros, lo voy a hilvanar o a poner alfileres o lo que sea y probárselo a Natalia para saber si ya va bien. Si de delantero nos habíamos quedado un poquito justos, pues le doy un poquito más. Bien, pues veis, empezamos por aquí y yo ya tengo toda la espalda.
En realidad es un poco más ancha que el delantero. Y vamos a juntar igual que hemos juntado los delanteros. Un punto de cada lado y un punto deslizado. Bien, pues ya está. Y ahora le voy a hacer aquí un poquito de pulido. Voy a hacer una vuelta de puntos rasantes que nada. Para ver cómo queda esto cogido. Voy a intentar coger las cadenetas, o sea, los puntos por la mitad, para que no se me forme aquí un agujero feo. ¿Veis? Se trata de no clavar aquí, porque si no haría un agujero muy grande, sino que en medio de las cadenetas o del punto. Procurando que esto no tire. Y creo que así voy a hacer de momento todo alrededor. Así flojito, para no abrir mucho los puntos y cogiendo casi que solamente una hebra, ¿eh? Dos cadenetas. Abajo. Saltamos dos. Algo así. Quedaría. Podéis hacer también más grande, podéis hacer unas conchas, unos picots, un punto de cangrejo, ahora que ya tenemos la base. Esto ha sido la base para poder hacer cualquier cosa. Los tirantes van a ser muy sencillos y también es cuestión de probar. Voy a hacer aquí solamente un trocito para que lo veáis. Y luego un punto raso. Van quedando como dos cadenetas y es un tipo de cordón que se adapta mucho. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a darle un repasito para que tengáis un poco más de referencia.
Yo empecé con 50 puntos de cadeneta, por tanto trabajé 50 puntos altos y 5 puntos juntos en el mismo punto, en el extremo, y fui dando vueltas. Estos 50 puntos altos miden 25 centímetros y al final el largo total desde el tirante hasta la cintura, que ya habéis visto que llega aproximadamente a la cintura, son 35 centímetros. He trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, bueno, todo alrededor, lo mismo que en esta parte, porque vamos trabajando en circular, y al final el tejido ha aumentado pues unos 10 centímetros todo alrededor. El delantero en total mide 36 centímetros. Este patrón no supone ningún problema para aumentar la talla porque vas dando más vueltas y conforme va aumentando de ancho, pues también va aumentando. Si eres más ancha de cuerpo, también va aumentando porque serás más alta, más ancha de pecho y necesitarás también más altura para cubrir. O sea que queda totalmente proporcionado. La espalda ya dijimos que un poquito más ancha, mide 42 centímetros, que también es lo que necesitamos un poco aquí para formar como un poquito de sisa. En cuanto al borde, pues a mí este me ha parecido adecuado porque, bueno, el top tiene como formas más geométricas, ¿no? Podía haber hecho conchitas y todo, pero me ha parecido que tenía que ser algo más sencillo a mi modo de ver solamente. Y podéis aprovechar pues si os ha quedado corto también para alargarlo un poco o así. Hay que hacerlo por abajo y también por detrás de la espalda. Y en cuanto al tirante, pues ya habéis visto, muy sencillo. Un punto de cadeneta y luego un punto deslizado, ¿eh? No tiene más, pero también a gusto. Ya habéis visto lo remono que le queda a Natalia, lo bien que se adapta al pecho y lo facilísimo que es porque al final la forma pues la va cogiendo solo mientras la vas tejiendo la prenda. Espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que con mejor voz. Seguro que con mejor voz. Así que un abrazo grande y hasta pronto. Chao.